Les voy a invitar, estimados hermanos, que abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de Hebreos. Amén. Hebreos capítulo 4, vamos a leer los primeros 6 versículos. El tema que traigo para esta tarde es el reposo que Jesús ofrece. El reposo que Jesús ofrece. La palabra de Dios dice así. Hebreos 4 del 1 al 6. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Oremos. Amado Padre, venimos en esta preciosa tarde ante tu presencia para darte las gracias por el privilegio que nos haces de reunirnos, de adorarte, de habernos llamado para formar parte de tu pueblo. Ahora aquí estoy, amado Padre, como un vocero tuyo, queriendo exponer tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes para poderme dar a entender a este pueblo presente, así como aquellos que están detrás de la cámara. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te lo pido. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. El reposo que Jesús ofrece. Amados hermanos, lo que más desea una persona cuando está agotada, que está cansada, lo que más desea cuando, o deseamos, me incluyo también, cuando estamos muy agotados. Ustedes bien saben que hay días fáciles a veces en los trabajos, pero hay días muy agotadores. Todos sabemos de eso. Y lo que más deseamos cuando estamos muy agotados, muy cansados, no es ir a una fiesta, no es ir a sentarse a estar bromeando por allí, no es seguir a querer salir a trotar. Lo que más deseamos cuando realmente estamos agotados, estamos muy cansados, es descansar, es entrar en reposo. Eso así es, ¿verdad? Por lo menos eso me pasa, ¿verdad? Cuando hay días, decimos nosotros, hay días de cal y días de arena. Algunos días que son un poco, ¿verdad?, más light, dicen en inglés. Y hay días que son muy duros, ¿verdad? Días que son bien trabajados por las exigencias. Entonces, en esos días cuando nos toca vivir, trabajar, entonces nos cansamos mucho. Máximamente aquellos que trabajamos bajo el sol y llegamos, arribamos al mes de julio, ¿verdad? Y está aquel sol tan enteramente, tan fuerte, que realmente nos agotamos, digamos, el cansancio. Por lo tanto, deseamos reposo, deseamos un descanso. Pero, amados hermanos, también entre nosotros vivimos en una sociedad en la cual también hay otro tipo de agotamiento. Vivimos en una sociedad agotada también, en una sociedad que necesita reposo. ¿Y por qué motivo? Pues porque vivimos en una sociedad donde espiritualmente está agotada, se siente bien seca. Gente que no tiene esperanza
gente que no le encuentra significado a la vida, ¿verdad? Vemos una gente cansada, tiene mucho miedo también, ¿verdad? Tiene mucho miedo. Emocionalmente está cansada, están heridas por una u otra causa, ¿verdad? Está cansada mentalmente, tanta preocupación, ¿verdad? Que ya vienen los recibos, los bills que le llaman acá, que luego que hay amenaza de cierre de trabajo, en fin, hay un cansancio, hay un afán, y todo eso lo vivimos acá en este mundo, en esta tierra. Vivimos en una sociedad la cual experimenta cansancio. Aquí hay cansancio. Aún en la iglesia misma. En la iglesia misma, los que supuestamente ya estamos descansando, también se observa este fenómeno, ¿verdad? Como que no hubiera descanso. Y cuando la gente, los creyentes, experimentan esta realidad, por momentos, como que quisieran retroceder, como que quisieran tirar la toalla, como que no tienen deseo de avanzar en la vida piadosa, como que las promesas, como lo que oyeron antes de creer en Cristo Jesús, como que no se ha cumplido en ellos. Y dicen, bueno, me ofrecieron de un reposo, me ofrecieron de una vida feliz, me ofrecieron de esto y lo otro, y yo sigo lo mismo, quizás hasta peor. Entonces como que se sienten cansados y por ende quieren retroceder. No le sienten sabor, aún en la iglesia. Estoy hablando de dos grupos, de los incrédulos y de los crédulos, de los creyentes y de los no creyentes. Entonces tanto unos como que los otros experimentan esta situación. Ahora bien, esta situación que les estoy planteando es la misma situación que también vivía el pueblo de Dios en la antigüedad. El pueblo, los destinatarios a los cuales fue enviada esta carta o epístola, a los cuales les fue enviado este escrito que está aquí en Hebreos, ¿verdad? Era un pueblo que había creído en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo era un pueblo que ante las diferentes circunstancias adversas que vivían, querían retroceder, querían echarse para atrás. Entonces, el escritor a los hebreos, quien les escribió, que no se sabe con exactitud quién fue, algunos creen que fue Pablo, pero no hay certeza de ello. Entonces, el escritor, con el objetivo de animarlos, ¿verdad?, les envía este escrito. ¿Para qué? Para eso, para exhortarlos y animarlos. Ellos querían volver a las antiguas prácticas, a las antiguas prácticas religiosas, pues eran judíos. Querían volver a los sacrificios, querían volver a la ley, porque la vida en Cristo no le sentían, vamos a decir, sabor. Creían que no estaban descansando. Entonces, el escritor, repito, les escribe con el objetivo de animarlos y a que confíen plenamente en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, les dice él en este escrito, es superior a lo que ellos consideraban más importante. Ellos consideraban más importante para ellos Abraham, Moisés, la ley, los ángeles, y todo los tenían en alta estima. Pero el escritor a los hebreos los insta a que Jesucristo es superior a todos esos personajes.
Jesucristo es más que Abraham, es más que Moisés, es más que los ángeles. Y por lo tanto deben poner su confianza plena en Él. Deben de confiar en Él, ¿verdad? A eso los está instando. Y que no deben de abandonarlo, que no deben de retroceder. Porque el hacerlo, pues, estarían demostrando que son incrédulos, ¿verdad? Que son gente, digamos, que van a tener consecuencias al hacerlo. Por lo tanto, entremos a examinar la porción bíblica para sacar las lecciones para cada uno de nosotros. Veamos acá lo que nos dice Hebreos. Hebreos es uno de los escritos quizás más difíciles para poder entender. Aquí cualquiera se enreda, ¿verdad? Pero es un libro pues que al leerlo, estudiarlo detenidamente, es un libro, es un contenido que trae mucha esperanza, mucho ánimo para el creyente de hoy en día. Entonces el escritor los está animando. En el capítulo 3 les ha estado hablando acerca precisamente de eso. Les ha estado hablando acerca de, digamos, de un pasado que tuvieron sus conciudadanos, los israelitas, y que por lo tanto tuvieron consecuencias. Está hablando acerca de lo que hubo, digamos, la rebelión que hubo allá en el desierto cuando el pueblo de Israel salió. Esa es parte del contexto. Entonces, también les ha estado hablando acerca de la promesa de un reposo. En el capítulo 3 les ha estado hablando de eso, el escritor. Y aquí sigue la lectura. Hermanos, la Biblia se escribió, cuando se escribió no tenía capítulos ni versículos. Era como una carta toda, ¿verdad? Toda, Entonces aquí el contenido del capítulo 3 continúa aquí en el capítulo 4 y ante lo que les ha estado diciendo, ante lo que les ha estado hablando del reposo y de las consecuencias que tuvieron sus antepasados en el desierto cuando desobedecieron y no pudieron entrar al reposo prometido de ese entonces, que era la tierra de Canaán. Todo esto es historia, hermanos. Es necesario leer, estar familiarizado con el Antiguo Testamento para poder entender estos escritos del Nuevo Testamento. Es necesario leer todo lo que pasó allá en Cádiz, Barnea, ¿verdad? En el desierto, la desobediencia, la incredulidad, las quejas del pueblo. Se quejaron por incrédulos y tuvieron consecuencias. Murieron, no pudieron entrar. No pudieron entrar. Les ha estado hablando, el escritor de los Hebreos les está hablando de un pasado triste para una generación por incrédula. Entonces, ahora en el capítulo 4 les dice, temamos pues, temamos. Les ha estado hablando acerca de una promesa que hay, la promesa de entrar, de disfrutar y de gozar del reposo de Dios, del reposo. Ya vamos a ver qué es ese reposo de Dios. ¿Qué es ese reposo de Dios? Temamos, pues, dice, no sea que permaneciendo aún que la promesa. Hay una promesa, estimados hermanos, hay una promesa de reposar. Hay una promesa de entrar a un reposo, a un descanso. Temamos, pues, cuando dice temamos no está hablando acerca de lo que quiere comunicar. Cuando dice temamos es que vivamos una vida que agrade a Dios, en otras palabras. Vivamos una vida creyendo, confiando en Dios. No se trata de tenerle miedo a Dios, sino más bien de vivir una vida reverente a Dios, guiada por Dios. Temamos, pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Entonces,
¿de qué manera la persona no se beneficia del reposo de Dios? La persona no se beneficia del reposo de Dios cuando no cree en Jesucristo. Una persona que no cree en Jesucristo dentro o fuera de la iglesia no va a disfrutar, no va a gozar del reposo de Dios. Porque para poder gozar del reposo de Dios es necesario confiar, es necesario creer, es necesario vivir la vida cristiana y no solamente conocer de la vida cristiana. Porque se puede tener un conocimiento vasto de las cosas de Dios, pero no creer lo que se conoce. No sé si me voy a explicar. Si no, vean lo que dice el versículo 2. Fíjense bien. El versículo 2 dice: porque también a nosotros, les dice el escritor a los hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de un mensaje anunciado. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje del Evangelio, el mensaje de la buena nueva, el mensaje del reposo de Dios, ¿verdad? A ellos se les anunció, se les habló de la promesa, de lo que Dios tenía preparado. Estamos hablando de la generación antigua, porque también dice allí, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los israelitas desobedientes, los israelitas incrédulos que murieron en el desierto por incrédulos, por no creer. Entonces ellos no pudieron entrar al reposo, no pudieron entrar a la Canaán, que era el reposo de aquel entonces. Entonces, él les está haciendo una advertencia al escritor. ¿Para qué? Para que no haya en ellos una actitud de incredulidad. Eso les está hablando. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Como pueden ver ustedes, se puede saber, se puede tener un conocimiento de Dios, pero si este conocimiento no va acompañado de obediencia, cae en saco roto ese mensaje, ¿verdad? Cae en saco roto ese mensaje, no se le saca el mayor provecho. Es necesario entonces, amados hermanos, ya que hemos creído en Cristo, entregarnos plenamente a Él. Solamente así se va a disfrutar de la verdadera paz, del verdadero gozo. Es una vida, estimados hermanos, distinta. Es una vida. Si no confiamos plenamente en Dios, pues siempre va a haber aquel miedo, siempre va a haber aquella preocupación. Aún los que hemos creído y confiamos en Jesucristo, aún, amados hermanos, la misma muerte no nos aterra. ¿Por qué motivo es que le aterra tanto la muerte aún a muchos creyentes? Porque no creen plenamente en las promesas celestiales. Cuando hablamos de reposo, quiero hacer esta aclaración o abrir un paréntesis. Estamos hablando aquí el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla, podríamos decir, de tres reposos. El reposo de Canaán, el reposo espiritual en Cristo Jesús y el reposo eterno. Miren qué cosa esta. Pero estamos hablando de reposo. Está hablando de una generación que no pudo entrar al reposo en Canaán por incredulidad. Y hoy en día no se goza del reposo espiritual, no se puede descansar en Cristo por incredulidad también. Y no se va a poder gozar del reposo eterno por incredulidad también. Por lo tanto, amados hermanos,
El mensaje debe ir acompañado de obediencia. De obediencia. ¿Para qué? Para poder disfrutar de ese reposo. La promesa de entrar en ese reposo está vigente hoy en día. Y para poder entrar y gozar de ese reposo es necesario creer en Cristo Jesús. Vivir conforme a su santa voluntad, y entonces uno es beneficiario de ese reposo del cual estoy hablando. Esto es fe, ¿verdad? Esto es fe. No es ausencia de problemas. Lo que pasa es que cuando uno está en el reposo de Dios, hermanos, los problemas se manejan con nuevas herramientas. Dios los fortalece por medio de su gracia. Dios fortalece al creyente, al que camina por fe, ¿verdad? Lo fortalece, le da fuerza, como han ustedes escuchado la letra de los himnos que hemos cantado. Pero una gente que no cree, ¿verdad?, que no tiene fe, entonces no le va a beneficiar todo el contenido bíblico, todas las promesas bíblicas, todo el respaldo que Dios ofrece acá en la Biblia no le va a beneficiar. ¿Por qué? Por no creer, porque no cree. Sigue diciendo aquí entonces, versículo 3, porque los que hemos creído, está hablando de los que hemos creído, porque los que hemos creído entramos en el reposo. Eso es, amados hermanos, los que hemos creído. Creer es la llave para poder gozar del reposo de Dios, para poder descansar. Se descansa, amados hermanos, porque viene una paz inexplicable, un gozo inexplicable, una esperanza viva y verdadera, ¿verdad? Todo esto viene cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, creemos en ese reposo. Pero cuando hay incredulidad, entonces no va a haber un beneficio de ese reposo. No vamos a poder disfrutar del reposo de Dios. Entonces, dice allí el versículo 3, porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir este pasaje bíblico? Está hablando, amados hermanos, cuando dice, por lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está refiriendo a aquella generación. La generación de la cual se volvió incrédula. Ellos fueron los que no entraron, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cuál obra? Las obras, porque de versículos 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Quiero explicar esto. ¿Qué significa esto? Lo que el escritor está diciéndoles es lo siguiente: Dios realmente preparó todo. Creó el cielo, la tierra, todo lo que hay en ellos, incluso preparó el plan de salvación. En el plan de salvación está el reposo. Y Dios ya lo terminó. Cuando Él terminó su obra, terminó todo, ¿verdad? Entonces, ese plan de salvación ya estaba y ya está, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, reposó, versículo 4, porque en cierto lugar dice así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo.
¿por qué no entrarán en el reposo de Dios? ¿Por qué es que no entrarán en el reposo? Aunque las obras están vivas, están permanentes, el reposo de Dios está permanente. Así, en pocas palabras, hermanos, no entraron y no entran hoy en día también por incredulidad, por no creer. Está haciendo el escritor a los hebreos, está haciendo una alusión, un recordatorio de aquella generación desobediente, de aquella generación incrédula. En el versículo 6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, versículo 7, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Les está diciendo, el escritor a los hebreos les está diciendo: ahora podemos hacer un borrón y cuenta nueva. Aquella generación que sirva solamente de advertencia, pero ustedes no imiten su incredulidad. Ustedes, si escuchan hoy la voz, como dijo David, dice acá, que los insta en el versículo 7, no endurezcáis vuestros corazones. A eso es que la palabra de Dios está llamando, estimados hermanos, ¿a qué? A no endurecer el corazón, que no haya, digamos, incredulidad en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo, ustedes bien saben, amados hermanos, en el pasaje bíblico que tenemos allá allí en el retazo bíblico, ¿verdad? En el retazo bíblico, el Señor Jesucristo hace una invitación. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice allí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí se está hablando de un descanso. Se está hablando de una promesa. Una promesa ¿a quiénes? A los cansados. Por lo tanto, ese descanso del cual Hebreos está hablando, ese descanso es Cristo Jesús. Es descansar en Cristo Jesús. Es creer en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, entramos en un descanso. Los que vivimos esa experiencia lo podemos constatar. Y por eso es que lo anunciamos. Si no se cree, si no se tiene fe, si no hay obediencia, digamos, si no hay obediencia a Cristo, si no hay obediencia a Dios, entonces no se va a poder disfrutar de ese descanso. Pero Cristo hizo, y esa invitación está vigente hoy en día. Dice Él: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes son aquellos que están trabajados y cargados? Bueno, la humanidad hoy en día. Aquellos que no han creído en Cristo Jesús, o aquellos que siguen todavía resistiéndose a su gracia, resistiéndose a la fe, siguen todavía con esas cargas. No entienden y no le sienten un buen sabor a la vida cristiana. No le sienten un buen sabor a la vida cristiana, porque, digamos, aunque puedan tener un conocimiento, ese conocimiento no va acompañado de fe, ¿verdad? Hay incredulidad. Entonces, dice el Señor Jesucristo allí en el versículo 29, después de hacer la invitación y ofrecer algo que la gente está necesitando. La gente está necesitando reposo.
Así como todo cansado, después que salimos de los trabajos, que necesitamos reposo. Entonces, Jesús sabe de esa verdad. Sabe que la humanidad, que el hombre está agotado, está cansado, ¿verdad? Entonces Él ofrece un reposo. Ahora bien, no es ausencia de problemas. No es ausencia de problemas. Pero sí ofrece su gracia, ¿para qué? Para lidiar con esos problemas de una manera diferente. Dice allí el versículo 29, llevad mi yugo. Está hablando de un yugo también. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice allí, y hallaréis descanso para vuestras almas. El reposo de Hebreos, amados hermanos, se manifiesta cuando creemos, cuando el hombre cree en Jesucristo. Para finalizar, quería hablarles también acerca, siempre relacionando este tema del reposo, con respecto al escrito que está en el Salmo 95, que por cierto ya lo leímos. En el Salmo 95, estimados hermanos, el escritor de este salmo está haciendo un llamado. Fíjense bien, el escritor del Salmo 95 está haciendo un llamado ¿a qué? A alabar a Dios, a adorar a Dios de todo corazón. Se alaba a Dios, se adora a Dios de todo corazón cuando se cree en Él, cuando se confía en Él. Una persona que no crea plenamente en Dios no va a alabar de todo corazón, no va a adorar de todo corazón. No va a alabar con gozo. Entonces, el escritor del Salmo 95 está haciendo eso, un llamado a alabar a Dios, a agradecerle, ¿verdad? A honrarlo. ¿Y la razón? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que alabar, agradecerle, honrarlo? ¿Por qué? Versículo 3 del Salmo 95 dice, ahí está la razón, el motivo. Versículo 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Se está haciendo un llamado, una invitación a todos a que lo hagan, ¿verdad? Él es Rey por todo lo que Él es. Ahora bien, a partir del versículo 7 en adelante, hay una advertencia. Fíjense bien en ese Salmo 95. No sé si le prestaron atención o le prestan atención. El Salmo 95 del 7 en adelante, después del versículo 6 donde dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahora bien, la última parte de ese versículo todavía dice, si oyeres hoy su voz, y ahí viene la advertencia. Ahí viene la advertencia. ¿Qué dice después en el versículo 8? Si oyeres hoy su voz, dice la última parte del versículo 7, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. ¿De quién está hablando el Salmo 95 aquí? Está hablando de aquella generación incrédula. Está instando el escritor del Salmo 95 a no imitar a esa generación, ¿verdad? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Está recordando a esa generación incrédula, a esa generación que no se beneficia del reposo de Dios por causa de la incredulidad. Como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años, y allí le está hablando Dios, el escritor de este salmo, está haciendo digamos, este recordatorio. 40 años estuve, versículo 10, estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es este que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, ¿verdad?
tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Salmo 95 está recordando la acción de Dios ante la incredulidad de un pueblo rebelde. Y el libro de Hebreo, el escritor a los hebreos, trae a colación esta escritura del Salmo 95 también. Toda esta enseñanza, hermanos, del capítulo, del libro de Hebreos en sí, y específicamente de los capítulos 3 y 4, está encaminada a llamar a los destinatarios de la carta y a nosotros hoy en día a que confiemos plenamente en Cristo Jesús, a que gocemos, amados hermanos, de los beneficios del reposo que aún sigue vigente, ¿verdad? Y que al mismo tiempo tengamos presente las consecuencias que tuvo un pueblo en el pasado, como lo fue el Israel incrédulo. Finalizo con esto, amados hermanos. El reposo prometido en Hebreos 4 se cumple en la persona de Cristo. Cuando se cree, se vive, se camina con fe, entonces se cumple. Y los que vivimos esa experiencia lo podemos, repito, lo podemos constatar, ¿verdad? Cuando se vive con fe, se vive aún en medio de los problemas. ¿Quién no va a tener problemas? Todos tenemos. Si ustedes supieran lo que yo vivo, si ustedes se dieran cuenta, amados hermanos, solo Dios y yo, nosotros sabemos. Grandes problemas. No estoy exento de problemas, como ustedes tal vez también. Pero yo los insto a ustedes a que creamos en Cristo Jesús. Que no tengamos la idea o el pensamiento que tenían los hebreos a los cuales se les dirigió este escrito, que querían dar un paso atrás. Dios es fiel y cumple, amados hermanos, sus promesas. Sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces concluyo de que el reposo de Dios se cumple en la persona de Cristo y está abierta esta promesa. Hoy en día está abierta esta promesa. Por lo tanto, aquel que cree, fíjense bien, aquel que cree, sea incrédulo, sea inconverso, o aún aquel que ya está en la iglesia, pero que todavía no ha tomado muy en serio estas verdades bíblicas, a el que cree, viene a Cristo. El que viene a Cristo aprende de las promesas, aprende del reposo. Y el que aprende, descansa. ¿Se dan cuenta? Primero, el que cree, viene. El que viene, aprende. Y el que aprende, descansa. Les hago esta invitación, amados hermanos, a que confiemos en Cristo Jesús, a que no nos venga ni tan siquiera la idea de un regreso, de dar un paso hacia atrás, sino que seguir adelante de la mano con Jesús, porque en Jesús hayan las almas dulce solaz. Es parte de la letra del último himno que vamos a cantar. Señor les bendiga. Gracias, pastor, por el consejo de la palabra de esta tarde. Y siempre pidiéndole al Señor que nos ayude a recordarlo durante la semana y todos los días de nuestra vida. Amén. Que ahora también nosotros gozamos de ese reposo. Como dijo el pastor, aún en las dificultades tenemos esa seguridad de que el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a leer la lección verídica de este día. Y dice, la incredulidad en la obra redentora de Cristo
endurece el corazón del ser humano y no le permite entrar en el reposo de Dios. Así que por eso siempre tenemos que estar viviendo nuestras vidas conforme a la voluntad, ya que eso de Dios, ya que eso pues también obra para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar el último himno y es el 323, en Jesucristo el Rey de Paz. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos en palabra de oración. Padre, le damos gracias por la bendición que nos dio de poder estar reunidos este día, Señor, para poder cantar y escuchar su palabra, para poder disfrutar de este tiempo de comunión entre hermanos. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que nos da y la bendición que podemos escuchar su palabra con libertad, Señor. Así, Padre, también pedimos que sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos, los hermanos que por los motivos que usted y ellos conocen no pudieron estar presentes este día. Bendígalos, mi Dios. Si hay dificultades de salud, sea usted obrando en cada uno de ellos. Y así, Señor, las personas que estarán escuchando de su palabra por medio de los medios digitales, que pueda, mi Dios, su Espíritu Santo, abrir la mente y corazones de cada uno de ellos para que puedan ellos entenderla. Ahora le pedimos, mi Dios, que sea usted guardando nuestro camino hacia cada uno de nuestras casas, Señor, que podamos llegar con bien. Y esta semana, Padre, que sea usted proveyendo lo necesario, Señor, y ayudándonos en todas las circunstancias que cada uno de mis hermanos puedan tener. Y también, Señor, a causa de los cambios de clima y el frío y la nieve, pues algunos de ellos tal vez no podrán trabajar, sea usted supliendo lo necesario, mi Dios. Ayúdenos, Padre, en nuestro diario vivir, que podamos recordar que todo lo que hacemos, mi Dios, es para honra y gloria de su nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Amén.